¿Qué tal, queridos hermanos? Un miércoles más tenemos la oportunidad de tener este culto de oración en vivo por este Facebook, donde todos se pueden sumar para poder ir teniendo la oportunidad de tener estos minutos en la meditación de la palabra de Dios y también estos minutos que nos permiten presentar nuestros pedidos, nuestros agradecimientos, nuestros breves testimonios y luego poder orar por estos pedidos y agradecimientos y agradecer a Dios, por supuesto, por todas sus intervenciones, por todos sus cuidados, por todo aquello bueno que su mano poderosa hace por cada uno de nosotros. Así que, dado que hemos empezado algunos minutitos más tarde, estamos, digamos, ya bien el horario, no tenemos que digamos, esperar tantos minutos. Así que yo les propongo, si ya tenemos algunas personas conectadas, les propongo que podamos ir orando, que ustedes puedan ir escribiendo sus pedidos, sus agradecimientos y sus testimonios, y también que podamos luego meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar, si les parece. Buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este momento especial de culto de oración, en este momento en que siempre necesitamos, Señor, un espacio para encontrarnos contigo, aparte de nuestros momentos personales, aparte de nuestros momentos familiares. También necesitamos un espacio como comunidad cristiana para encontrarnos, para orar los unos por los otros, para acordarnos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, para reflexionar en tu palabra todos juntos y para ver, Señor, siempre la oportunidad de que tu mano poderosa, tu mano que nos guía, Señor, pueda intervenir en nuestra vida y nosotros podamos depositarlo todo en tus manos de amor. Padre, queremos pedirte que perdones nuestras faltas y pecados en la sangre de Jesús, que nos ayudes, Señor, que nos acompañes en este culto y que, Padre, puedas actuar con tu Santo Espíritu en nuestros corazones para poder, Señor, iluminarnos al estudiar tu palabra, pero también, Señor, para poder dejar una fuerte impresión de tu palabra en nuestro corazón. Padre, gracias por todo lo bueno que nos das, gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tus ayudas. Y Padre, en esta hora queremos rogarte nos acompañes y nos bendigas y dirijas en este culto. Todo lo pedimos, todo lo agradecemos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta tarde, ya entrando en la noche, vamos a tener la oportunidad de repasar un versículo que está presente allí en la carta de Santiago, y es Santiago capítulo 5, y les invito a que abramos nuestras Biblias allí en Santiago capítulo 5, en el versículo número 7. ¿De dónde viene esta idea que va trayendo Santiago? Bueno, él está hablando de algo que hoy por hoy se está cumpliendo en forma bien tajante en nuestra sociedad moderna, que es que una de las señales que indican la pronta venida de Jesucristo es el quebranto económico de algunos y la opulencia de otros. O sea, esta sociedad cada vez se vuelve más injusta, cada vez se vuelve más con una gran masa de personas empobrecidas y un grupo muy pequeño de personas que acumulan riquezas, y prácticamente la sociedad se divide en esos dos núcleos. Ya no hay intermedios, ¿no? Y hacia eso va apuntando la economía global y la economía de cada país. Y eso se constituye en una de las señales que indican la pronta venida de Cristo. Por supuesto que la pobreza, las limitaciones, los apuros económicos van produciendo muchas dificultades y van produciendo opresión. Pero ¿qué nos dice Santiago respecto a eso? ¿Cómo debemos asimilar los cristianos semejante realidad? Que de paso cada vez va a ser más difícil, más aguda, más complicada. Bueno, ¿cómo debemos los cristianos asimilar esa realidad? Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La primera recomendación de Santiago, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, es, hermanos, tened paciencia.
Esto requiere de que nosotros podamos tener un sentido de dependencia del Señor. Que cada día pongamos nuestra vida en las manos de Dios, orando para que Dios dirija. Que cada día nosotros podamos tener una mirada no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de los planes de Dios. Para nuestra vida, para nuestra familia y también para nuestra iglesia, ¿no? A veces podemos llegar a pensar que deberíamos estar ocupados o preocupados en otras líneas, pero saben, el Señor nos va a dar la suficiente sabiduría para que nosotros pongamos y enfilemos nuestra vida por el medio de sus planes, ¿no? Por los caminos que Él quiere para cada uno de nosotros. Paciencia también tiene un componente de paz. O sea, la paciencia no se puede construir sin la paz que viene de Dios. Y para tener paz, esa paz que viene de lo alto, nosotros tenemos que entonces ponernos en las manos de Dios para que Dios envíe su paz a nuestros corazones. También es necesario en esta paciencia que nosotros tengamos una mirada global, ¿no? Una mirada que abarque los grandes rasgos de los planes de Dios. Y para ello está la profecía. La profecía nos indica hacia dónde va todo, con lo cual para los cristianos que creemos en las profecías, nada de lo que sucede nos está tomando por sorpresa. Y entonces sabemos que así como hay un mañana mejor, hay una vida eterna, hay un reino de los cielos que nos espera, bueno, camino a ese reino de los cielos hay toda una serie de situaciones, un derrotero, que por allí se va a tornar difícil, no va a ser una situación fácil en algunos momentos, pero nosotros sabiendo que hay un fin hermoso, entonces tenemos paciencia. Pero nos dice más este texto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia. Y ahí hago un corte, el texto no tiene ese corte, pero porque quiero explicar algo más. Toma un ejemplo acá de la paciencia de aquel que se dedica a las actividades agropecuarias, sobre todo a las actividades agrícolas. Cuando se siembra la semilla es simplemente un proyecto. No sabemos si esa semilla va a germinar, si esa semilla va a crecer bien, si esa semilla va a dar buen fruto. Todo eso se va dando a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿qué hace aquel que se dedica a las actividades agrícolas? Dice acá, espera con paciencia. Nosotros a veces desesperamos, ¿no? Por ejemplo, compartimos el Evangelio con alguna persona y tal vez pensamos que todo cayó en saco roto porque esa persona no reacciona de buenas a primeras como nosotros quisiéramos que reaccione. Tenemos que tener paciencia. También suceden a veces las impaciencias con respecto a los cambios propios, ¿no? Conocemos algo, entendemos algo de la palabra de Dios, entendemos algo de la fe, pero nos frustramos porque a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que en algunos aspectos seguimos siendo los mismos. Bueno, tenemos que tener paciencia. Paciencia y dependencia de Dios en oración, estudio de su palabra, pedirle a Dios constantemente. Hay oraciones que tienen que ser recurrentes, ¿no? Así como podemos orar en forma permanente por personas. Conozco una historia de alguien que oró 40 años por la conversión de otro. Y bueno, finalmente después de esos 40 años ese otro se convirtió. También están las luchas, que deben ser cuestiones de oración permanente. Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, cámbiame acá, cámbiame allá. Pero también está la paciencia que debemos cultivar respecto a las situaciones de este mundo, de esta vida, y sobre todo a esa conjugación de ideas, ¿no? La Biblia nos habla de que Cristo viene pronto,
Pero a veces nosotros desesperamos y decimos, bueno, que Cristo venga ya, que se termine todo este agobio, toda esta angustia. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Paciencia. Ahora, toma el ejemplo de las lluvias, como se daban allá en la tierra de Palestina, en lo que ahora es todo ese territorio entre los palestinos, los israelíes, un poco también Jordania, un poco también el Líbano. En esa zona, en época de Santiago y en épocas anteriores también, había un régimen de lluvia que comenzaba con la primera lluvia. Antes de la primera lluvia se sembraba la semilla. Y entonces caía la lluvia temprana. Y esa lluvia temprana hacía germinar la semilla. Luego no es que dejaba de llover, porque algunos piensan que el régimen era que caía una lluvia temprana, dejaba de llover completamente y después caía una lluvia tardía y se cosechaba. No, no es así. Se sembraba, caía la lluvia temprana, germinaba la semilla, pero después iban cayendo en esa época de lluvias una serie de lluvias bastante modestas, bastante más modestas que las que nosotros podemos ver por esta zona, pero esas lluvias que se iban dando de tanto en tanto en ese periodo, lo que permitían era que la planta fuera creciendo de a poco, hasta que se producía la lluvia tardía. La lluvia tardía era el último chubasco antes de la cosecha, y era la lluvia que permitía que la planta se desarrollara en todo su esplendor, que el fruto madurara y que estuviera todo listo para la cosecha. Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos un proceso. Y ese proceso se verifica en la historia del mundo. ¿Cuál fue la lluvia temprana? Bueno, allí está relatada en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés. Ahí se produjo el primer fruto, ahí se produjo la germinación de la semilla del cristianismo, y después a lo largo de la historia, a pesar de momentos más brillantes y momentos más oscuros, no dejó de haber cristianismo en todos estos 2000 años. Y vemos en la historia diferentes momentos y diferentes grupos de cristianos que fueron verdaderos testigos de Cristo en su momento, y eso representa todas las lluviecitas, ¿no?, que se van dando en el proceso. Pero se tiene que dar una última lluvia, que será el derramamiento final del Espíritu Santo, la lluvia tardía, que preparará a este mundo para la cosecha. Finalmente el fruto estará maduro, la mies estará madura y vendrá el cosechador de la mies. Así que nosotros acá tenemos una hermosa invitación a orar. ¿A orar por qué? A orar por el Espíritu Santo. Porque como dice la última parte del versículo 7, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esta lluvia temprana y esta lluvia tardía representan ni más ni menos que al Espíritu Santo, en términos espirituales, por supuesto. Representa la necesidad que cada uno de nosotros, que cada una de nuestras familias, que cada una de nuestras iglesias y que el mundo tiene del Espíritu Santo. ¿Saben? No va a ser el derramamiento del Espíritu Santo una casualidad en nuestra vida. Va a ser el producto de todas nuestras decisiones previas. Va a ser el producto de esa conexión que nosotros tengamos con Dios todos los días. Si nosotros tenemos una religión meramente formal, meramente para cumplir, meramente externa, pero en nuestro corazón no le damos demasiada cabida a las cosas de Dios, a los planes de Dios, al Espíritu Santo. Si inclusive no le damos cabida y cuestionamos las cosas de Dios, ¿no?, cuestionamos los planes de Dios, decimos, por ejemplo, que Dios no nos puede ayudar, que Dios no nos puede guiar, que los planes de Dios finalmente no son buenos, que al final
tenemos más problemas estando con Dios que estando sin Dios. Algunos se tientan con esa idea cuando las cosas no andan tan bien. Entonces todo eso irá construyendo la decisión de, en el momento preciso, en el momento de la lluvia tardía, que es la última lluvia, el último chubasco, como decíamos, según el régimen de lluvias de la zona de Palestina. En ese momento entonces no recibiremos el Espíritu Santo. Pero si hoy, hermanos, a pesar de todas las luchas, de todos los quebrantos, por eso iniciaba este comentario hablando de lo que viene diciendo Santiago. Santiago está hablando de verdaderos dramas sociales, de un gran número de personas en la sociedad que cada vez van a estar más perjudicados económicamente. Y el perjuicio económico se traduce en un montón de perjuicios en la vida de las personas. Por eso, si nosotros, en lugar de mirar lo espiritual, la necesidad espiritual, miramos sola, pura y exclusivamente los éxitos materiales como factor de bendición de Dios, entonces por allí estaremos poniendo nuestra mirada en algo que nos va a llevar a definirnos hacia otros rumbos. Que eso no suceda, ¿no? Que eso no suceda. Pero para que eso no suceda debemos estar dependiendo del Señor, orando cada día, mirando su palabra para tener... hoy se habla mucho a nivel gubernamental de hoja de ruta. Bueno, la hoja de ruta del cristiano es la palabra de Dios. Entonces, ahí tenemos todo lo que Dios nos invita a realizar en nuestra vida para que nos vaya bien en el sentido integral. Ahí tenemos todo lo que va consignado, todo lo que va a suceder, por lo tanto las cosas no nos van a sorprender tanto. Por supuesto, yo siempre digo, nos corre sangre en las venas, ¿no? Así que las cosas nos afectan, pero no nos van a sorprender, no nos van a agarrar desprevenidos. Y allí también en la palabra de Dios tenemos sus planes, sus ideas, sus propuestas, que nos quieren ayudar a decidir siempre y todos los días a favor del reino de los cielos. Por eso hay una necesidad. La necesidad que nos pone aquí el versículo 7, en forma, digamos, sin mencionarlo, sin que sea explícita, sino en forma implícita, es la necesidad de orar por el Espíritu Santo. Es la necesidad de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que actúe en nuestra conciencia, que nos ayude a entender la palabra que Él mismo inspiró y que nos dé ánimo, nos dé fortaleza. Por algo el Señor Jesucristo nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos y que vendría el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el único que nos puede conducir en estas horas difíciles por los mejores caminos. Y es el único que puede preparar nuestros corazones para finalmente recepcionar esa lluvia tardía y permitir que el último pregón, el último fuerte clamor del Evangelio a todo el mundo pueda ser una realidad y esté preparada la cosecha y venga el Señor a recoger ese trigo que representan los hijos de Dios para llevarlos allá al depósito, ¿no? Por así decirlo, o a los graneros del Señor, que es justamente el reino de los cielos. Yo quisiera leer una declaración que aparece en esta meditación Cristo triunfante, pero que en realidad ha sido extraída de la carta 25b de 1892. Cortita es la declaración. Dice así: cuando el Espíritu Santo se derrame de lo alto, la Iglesia se inundará de luz y Cristo ha de ser la fuente de esa luz. Su nombre ha de estar en toda lengua y su amor en cada corazón. Así será cuando el ángel que descienda del cielo con gran poder ilumine a toda la tierra con su gloria. Hermanos, esta lluvia tardía,
esta lluvia que representa ese derramamiento final del Espíritu Santo, tiene o conserva la misma dinámica que el régimen de lluvias de Palestina. Lluvia temprana, una serie de lluvias, y la última lluvia, la tardía. Esto quiere decir que la plantita no podía recibir una lluvia temprana, luego no recibir nada y recibir la tardía y tener el fruto. Así no funcionaba. Bueno, lo mismo es nuestra vida. Nosotros no podemos basar nuestra fortaleza espiritual en decir, bueno, algún día me bauticé, algún día fui de Cristo, decidí ser de Cristo, ahí fui bautizado no solo en agua, sino también en el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, después ya no tuve la necesidad de que el Espíritu Santo estuviera en mi vida, pero no nos hagamos demasiado problema porque el Espíritu Santo, cuando sea el momento, va a ser derramado y yo, bueno, me voy a transformar, me voy a convertir. No funciona de esa manera. Lluvia temprana, una serie de lluvias, lluvia tardía. Eso funciona en la historia y así va a ser. Funciona en la iglesia y así va a ser. Y funciona en cada uno de nosotros. Y así debe ser. Y para que esas lluvias intermedias sigan estando, para que el Espíritu Santo siga actuando en nuestro corazón, nosotros necesitamos decidir orar por el Espíritu Santo para nosotros, para nuestra familia, para la iglesia. Necesitamos seguir la hoja de ruta de su palabra y necesitamos depender. Y aquí la palabra depender se hace grande, porque necesitamos depender en todo. No solamente en un aspecto, ¿no? Cuando estamos corriendo con alguna situación de salud, bueno, ahí dependemos, pero de todo el resto hacemos lo que queremos, ¿no? Depender es depender. Depender es algo integral. Tenemos necesidad del Espíritu Santo. Había una frase que decía, con el Espíritu Santo todo, sin el Espíritu Santo nada. Y eso es así. Con el Espíritu Santo todo, sin el Espíritu Santo nada. Existe la necesidad de que pidamos en oración y dependamos del Espíritu Santo. Dios permita que esta necesidad sea fuerte en nuestra vida, que cada oración que hacemos podamos pedir el Espíritu Santo para que nos corrija, para que nos dirija, para que nos fortalezca, para que nos dé las mejores ideas, para que nos permita dar los mejores pasos, las mejores decisiones, porque de otro modo no estaremos preparados para ese derramamiento final que preparará la cosecha, la gran cosecha, para que Cristo vuelva y lleve a sus hijos al reino de los cielos. Señor, bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de las familias, y que la paz y la bendición del Señor pueda ser derramada por medio de su Santo Espíritu en cada uno.